En esta clase vamos a abordar de manera sencilla para grupos de estudiantes que todavía no tienen una base fundamentada de las identidades trigonométricas. Esta es una clase corta, sencilla y, como dije, no es matemática avanzada, al contrario, es matemática para poner la base para que los niños comiencen a madurar en estos temas. Así que, dicho esto, soy el profesor René Campos y vamos a introducir a nuestros estudiantes a las identidades trigonométricas. Comenzamos. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Nuestros jóvenes, nuestros niños no entienden a veces ese lenguaje, pero digámosle a nuestro niño que imagina que tiene una expresión matemática que siempre es verdadera, siempre es verdad, sin importar el valor que le pongas al ángulo. Es como decir que no importa quién sea tu amigo, siempre que lo invites a tu casa traerá una sonrisa. Imagínate ese principio. En matemática eso es una identidad. Es decir, una identidad es algo que siempre se va a cumplir. No te olvides de eso, estimado estudiante. Una identidad es una relación matemática que siempre se cumple. Ahora bien, no vamos a profundizar en muchas cosas sobre este tema, pero quiero hablarte hoy de 3 identidades que son como las más importantes y las más fáciles para comenzar. Así que para ello vamos a utilizar un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados como el que estás viendo aquí en la figura. En ese triángulo tú sabes que hay 3 lados. Nosotros le llamamos catetos. Tenemos un cateto acá, el vertical, un cateto horizontal y el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa. Entonces, dependiendo del ángulo en el que nos ubiquemos, así será el nombre del cateto. Por ejemplo, si te ubicas en la esquina inferior, aquí abajo, entonces el cateto que queda enfrente se llamará cateto opuesto. Y el que esté justo a la par se llamará cateto adyacente. Pero si te ubicas en el ángulo superior, en la parte acá, pues arriba, el cateto opuesto quedará aquí abajo, enfrente, y el cateto adyacente quedará a la par. Dicho eso, espero no se te olvide. También en un triángulo rectángulo no te olvides que el lado más largo siempre será la hipotenusa y queda siempre opuesta al ángulo recto. Bien, de aquí salen 3 relaciones bien importantes, las que denominamos seno, coseno y tangente. Estas se llaman razones trigonométricas. El seno, como tú ya lo sabrás, es la relación del lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno será la relación entre el lado adyacente y la hipotenusa, y la tangente el lado opuesto entre el lado adyacente. Como te dije, dependiendo de qué esquina. Pero para que tengas una idea un poco más clara, te voy a poner acá un modelo así. Si estoy hablando de este lado acá, entonces el seno de este ángulo, que lo voy a marcar con la letra Y, teta, el seno de este ángulo sería, si este es el lado A, este es el lado B, y la hipotenusa, es el lado C, entonces el seno, en ese caso, el seno, mira que cómo va a quedar acá. Feo, ¿verdad? Porque escribir con el mouse no es lo mismo, pero el seno, ¿cuál sería? El lado opuesto, que sería en este caso A, y la hipotenusa, que sería en este caso el lado C. Bien, ahí está un poco ordinario como me queda por el hecho de escribir con un mouse y no con un lápiz, pero para que tengas una idea, el coseno sería el lado adyacente, que sería B sobre C, y la tangente sería A entre B, es decir, el opuesto entre el adyacente. Voy a borrar eso ya porque me da pena que lo sigan viendo. Muy bien, ahora nos pasamos entonces a la primera identidad. Vamos a ver acá, permíteme, vamos a salirnos de eso que escribimos y nos vamos a ir a la primera identidad, la identidad número 1, que es la más famosa de todas.
La identidad número 1 me dice, si es una identidad es porque es algo verdadero. Dice que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Repito, para los que me están viendo, no es una clase de matemática avanzada. Estamos fundamentando matemática para niños pequeños. Entonces, ¿qué significa esta relación que vemos acá? Esta suma. Significa que si tomas el seno de un ángulo, lo elevas al cuadrado y le sumas el coseno del mismo ángulo, también al cuadrado, el resultado siempre va a ser 1, siempre. Esto es como si fuera una receta que nunca falla. Veamos un ejemplo fácil. Imagínate que el seno del ángulo vale 0.6. Entonces el coseno tendrá que valer 0.8. ¿Y eso por qué? Porque si elevas 0.6 al cuadrado y le sumas 0.8 al cuadrado, tendrías que 0.6 al cuadrado es 0.36 y 0.8 al cuadrado es 0.64. La suma de ambas es 1. Bueno, más allá vamos a tener más ejemplos de esto, pero es para que veas que la suma es igual a 1. Si tú tienes un valor de seno al cuadrado, tienes que buscar otro valor de coseno al cuadrado para que te dé igual a 1. Por supuesto que si tú al cuadrado, si a este valor del seno le restas 1, puedes encontrar el otro valor, ¿verdad? Por medio de una ecuación. Veamos el siguiente, la identidad número 2. La identidad número 2 se refiere a la tangente. Dice que siempre que dividas el seno del ángulo entre el coseno del ángulo, el valor siempre será pues la tangente. La tangente de un ángulo es como dividir el seno entre el coseno. Esto básicamente para que no se te olvide que la tangente es como un hijo de seno y coseno. La identidad número 3, porque ya vamos a terminar, no los quiero cansar. La identidad número 3 habla de los signos. Dice que el cuadrado de la tangente del ángulo más 1 es igual a la secante del ángulo al cuadrado, donde la secante es recíproco del coseno. Esto que tú ves acá, voy a marcártelo acá. Vamos a ver, aquí está. Esta expresión que tú ves aquí la vas a leer como recíproco. La secante es el recíproco del coseno, así se lee. Donde dice que esta es como la hermana mayor de la primera identidad. No la uses mucho al principio, ¿verdad? Pero debes de saber que existe. Bueno, eso es un comentario. Vamos a ver un ejemplo por acá. Vamos a ver un truco para recordar estas identidades. Vean. Vamos a utilizar el triángulo con lados 3, 4 y 5, donde A vale 3, B vale 4 y C vale 5. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Cómo quedaría el seno de este ángulo? El seno sería el lado opuesto, que es A, vale 3, y la hipotenusa, que es C, vale 5. Quedaría 3 sobre 5, 3 quintos. El coseno, ¿cómo quedaría para este triángulo? Sería 4 sobre 5. B vale 4, C vale 5. Entonces, si hacemos la suma del teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Sumemos el seno, 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, eso me da 9 sobre 25 más 16 sobre 25. Como puedes ver, los dos tienen 25 como denominador. Es un denominador común. Por lo tanto, 9 más 16, que son los numeradores, también me dan 25. Y 25 entre 25, eso es igual a 1. Eso indica que la identidad para este triángulo está confirmada. Los lados son coherentes y el triángulo es correcto. Y bien, estimado estudiante, sé que pueden haber más preguntas, pero más adelante vamos a entrarle un poquito más de lleno a las identidades fundamentales, pitagóricas, y a lo demás que se pueda hablar sobre este tema. Pero por ahora lo que quería es que conozcas cuáles son las 3 identidades trigonométricas, digamos, más sencillas de recordar. Teníamos allí la primera,
que vimos. Disculpa que esté moviendo la pantalla. La primera decía que el cuadrado del seno del ángulo más el cuadrado de su coseno es igual a 1. La segunda identidad habla de la tangente. Dice que la tangente es el seno entre el coseno del mismo ángulo. Y la tercera habla de los signos. Dice que la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. En otras palabras, está diciéndonos que la secante de un ángulo es el recíproco del coseno. Eso último es lo esencial. Esto último que estoy diciendo acá, la secante al cuadrado es recíproco del coseno. Soy el profesor René Campos y puedes unirte a este canal de Ciencias Naturales, que también ayuda en matemáticas. Hasta la próxima.